Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. Pues buenas, querida audiencia, ¿cómo están? Ya estamos acá de vuelta para grabar el episodio de junio, que como ya habíamos comentado en el episodio pasado, pues va a intentar ser una especie de continuación de aquella charla larguísima que nos aventamos sobre por qué es peligroso hoy otra vez jotear, cómo nuestra existencia amenaza a pues las creencias de ciertas personas. Nuestro modo de vivir pues es algo que cuestiona profundamente. Y bueno, pues hoy queremos retomar el tema un poco también hablando del contexto mexicano, ¿verdad, Carlos? Porque nos habíamos quedado con el tema así en términos generales y yo había expuesto un poco acerca de experiencias que habían sucedido, bueno, en Estados Unidos, porque pues ustedes saben, es una de las sedes en las que se reconoce a nivel internacional, pues que pues arrancó, ¿no? Tuvo lugar el inicio de este movimiento de la liberación gay, de la liberación homosexual. Pero bueno, ¿cómo estás, Carlos? Cuéntanos, ¿tú qué tal? ¿Fuiste a la marcha que fue aquí en Este, Morelia hace poquito? sí, pues fue este sábado, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, no, de hecho nunca he ido a ninguna. Lo voy platicando un poco ahí en la nota que salió para este mes. Si la banda tiene oportunidad de leerla, me esmeré, fue todo un ejercicio bien interesante. Y procuré que estuviera bien escrita. Estuve leyéndola, la reescribí dos veces. Primero fue una nota muy formal, pero no me convencía. Sentí que era algo mucho más, más personal, más íntimo, y entonces ya le entré como un tono íntimo, medio autobiográfico. A lo mejor también un poco la experiencia leyendo la auto, sí, entre paréntesis, biografía de Gianni Bátimo, y por supuesto la autobiografía de Oliver Sacks. Entonces estaba muy Sí. imbuido de esos dos personajes, de estos dos autores que ya sabes que son ampliamente admirados, tanto por ti y por mí. Y entonces me dio la idea de que ese era el tono. Y obviamente, pues, como mencionas, ¿no? También por ahí sacar a Carlos Monsiváis para hablar un poco más de toda esta historia mexicana, pero lo que mencionaba un poco tiene que ver, creo que lo vamos a ir platicando en el transcurso de este episodio, tiene que ver un poco con la manera en la que, en mi caso, la ansiedad va marcando, ¿no? También toda esta cuestión de la diversidad sexual. Entonces, también una de las ideas era, pues, no solo quedarnos con la identidad, ¿no? Sino cómo esa identidad se podía abrir y colocarnos en un ámbito más complejo, más universal incluso. ¿Qué es lo que también aporta esta cuestión de la diversidad sexual al pensamiento y a la construcción del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha aportado? No sé, no me acuerdo si lo mencionamos durante el el episodio pasado, pero hablábamos, por ejemplo, de la cuestión del erotismo, ¿no? Cómo el erotismo estaba, ligado simplemente a la cuestión de la reproducción cuando empiezan todas estas investigaciones de la psicopatología durante el siglo XIX
y todo lo que conocían como las perversiones y demás, y cómo poco a poco, a partir de esta sexualidad desviada de estos personajes, ¿no? Que no se vinculaban a esta idea de la reproducción casi capitalista, se fue entendiendo el erotismo en una dimensión distinta, ¿no? Desligada de la reproducción, de la necesidad de tener hijos para que la patria contara con, y el sistema con trabajadores y la patria con estos hijos que iban a engrandecerla. Entonces, una de las aportaciones de lo queer ahora, o de, digamos, de estas, de la diversidad sexual, pues es obviamente está en el erotismo que todos los bugas, todos los heteros pueden disfrutar plenamente, ¿no? Pueden vivir un erotismo libre, libre de pecados y libre de esta idea de que nada más se casan para tener hijos. Entonces, también es ahondar sobre esta aportación, ¿no? De la banda queer, de la banda gay, de la banda homosexual, de las jotas maravillosas como Monsiváis, de Oliver Sacks, como su propia historia, ¿no? Su propia historicidad fue marcando una cierta aproximación ética en algunos casos, un pensamiento ontológico en otros, como Bátimo, y una historia que se tiene que contar, aunque de pronto un poco a escondidas, ¿no? Como en el caso de Monsiváis, como lo vamos a comentar. Entonces, por ahí vamos a ir entrando, de por qué yo no fui a la Marcha del Orgullo. Está perfecto, sí, es bastante demandante para mí. Yo sí fui porque me parece que pues era algo que tocaba hacer, sobre todo sabiendo pues estos tiempos que corren, la importancia que tiene, ¿no? Poner el cuerpo en las calles. Y la verdad es que me cuesta trabajo. O sea, nunca he sido una lesbiana que se siente tan cómoda dentro de el ambiente, como solía decírsele cuando yo era adolescente, y me cuesta mucho jotear, pero ahí estuve y estuvo maravilloso, o sea, ver la cantidad de personas que tomamos las calles, o sea, con, pues ya sabes, los colores, la alegría, la parafernalia, la producción, los disfraces, las dragas, o sea, la diversidad en todo su esplendor. Puedo dar cuenta de que, pues sí, fue una marcha bastante festiva y alegre y potente. Pero bueno, también por ahí de pronto ya se ve bastante la mano del Estado, ¿no? De ciertas organizaciones pues que son muy beneficiadas por el Estado en estos momentos, quizás porque conviene a sus agendas, pero bueno, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Como congeniar o digamos, conectar con ese tipo de aproximaciones. Me parece que sí apunto o estoy más a favor, digamos, de lo que tú dices, ¿no? De recuperar cuál es la potencia subversiva de nuestro modo de existir, más allá de las instituciones, ¿no? Mucho más Ujú, allá de, pues, de lo que se apruebe o no, del matrimonio incluso, ¿no? Que es una institución, pues, también regulada por el Estado. Creo que se trataría más bien de imaginar cómo deseamos vivir, ¿no? Y qué deseamos crear, qué modos de relacionarnos también podemos inventar, que sean éticos, por supuesto, éticos y respetuosos con los otros y las otras y les otras, pero que rebasen estos marcos institucionales, me parece. Pero bueno, fue interesante, de cualquier modo, fue interesante ir a la marcha. Y bueno, no sé cómo quieres empezar. Sí alcancé a revisar el trabajo que les prometía el programa pasado. Mañana, de hecho, aquí en Morelia hay una presentación sobre la figura esta de Nancy Cárdenas, una amiga cercana de Monsiváis, que se reconoce como la madre, ¿no? Del movimiento de liberación gay en México, porque fue una de las primeras lesbianas que abiertamente pues aceptó, digamos, su orientación sexual en televisión. Bueno, al menos eso se dice. Hay un documental sobre ella que mañana se va a presentar en la Casa Natal Morelos. Y viene una autora a presentar un libro que reúne sus poemas, su poesía oh, y tiene un estudio ahí introductorio, entonces pues nada, ojalá que la banda pueda acudir mañana. Por ahí yo, si puedo, si alcanzo, sí me quiero dar una vuelta, pero bueno, pues para eso estamos también hoy aquí, ¿no? Para recuperar así figuras que de pronto no, pues no son tan conocidas porque pues algo pasó, ¿no? Así la historia es contingente y por más... eh,
importante que sea su trabajo, ¿no? Y su trayectoria, pues de pronto, pues hay cosas que pueden llegar a opacarlo. Por ejemplo, en el caso de Nancy Cárdenas, sé que murió el día que mataron a Colosio, entonces pues todos los reflectores obviamente se centraron en el asesinato político, ¿no? Oh, Pero ujú. bueno, eso, ¿cómo le hacemos, Carlos? ¿Cómo vamos dialogando? ¿Quieres hablarnos un poco más de esta idea que tienes, de cómo también en nuestro trabajo, en las elecciones que hacemos, pues, profesionales, pues se refleja, ¿no? De algún modo, como dices, esta posición, esta otra posición, este otro modo de existir y de ser, de habitar el mundo. ¿Quieres empezar por ahí? ¿Tuviste chance de leer la nota? Igual por ahí podemos empezar. Sí, sí, sí. O sea, leí la nota y me parece que, pues sí, es bellísimo cómo logras también plantear que este modo de existir y de desear, pues hace que también uno se habitúe o se atreva, ¿no? A colocarse en una posición de disidencia como óptima, ¿no? Disidencia mínima, me parece que le llamas, pero que Sí, me parece que es muy interesante esta idea. No sé si quieras, ajá, compartir, hablarla aquí un poco más. sí, fíjate que estaba en una enorme crisis en estos, estuve como 2 meses más o menos con la ansiedad a todo lo que daba, con, ya sabes, tenía ahí esta sobrepensar, de pronto veía cualquier cosa mínima, y pensaba que, tú sabes que estoy a cargo de mi padre, soy como su cuidador principal. Y entonces también él empezó ahí con algunos problemas y cualquier cosita mínima ya me detonaba ahí. Luego, algunas situaciones de, digamos, de negocios, entre comillas, con un hermano y ya sabes cómo la familia, aunque tenga buenas intenciones, siempre termina como detonando o elevando los niveles de cortisol. Y para una persona que tiene ansiedad, así como yo, pues altos niveles de cortisol es casi, casi empezar a revivir los traumas. Entonces, mi sensación durante más de un mes era estar viviendo nuevamente eh, la experiencia de la muerte de mi madre, sus últimos días. Entonces estaba eh, muy sacado de onda, estaba muy angustiado, la verdad era insoportable y no sabía cómo calmarme. Y entonces me acordaba mucho de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de las que me estaba acordando y me venían así constantemente fue eh, la última vez digamos, los últimos 3 o 4 días que vi a mi madre fue, por ejemplo, en una Star Médica, en uno de estos hospitales, que le iban a hacer ahí le intentaron hacer una operación, pero ya de pronto los médicos vieron que ya estaba, pues, digamos, su organismo había colapsado, por dentro, ya es cuando colapsan todos tus órganos y eso. Entonces ya no podían hacer nada y me pidieron supuestamente habíamos estado todos los hermanos y de pronto todos se fueron y yo me quedé solo con mi mamá y entonces me pidieron que los ayudara porque le iban a hacer una resonancia magnética para revisar no sé qué onda y entonces me piden que entre a esa cámara, que le levante los brazos a mi madre ya pues, completamente ida, ¿no? Ya no respondía nada. Me acuerdo que me pusieron ahí como un chaleco de plomo, no sé qué onda. Y ya de pronto la suben a una sala de espera ya para volverla a llevar a la clínica en la que estaba internada. Y de pronto volteo y veo a mi madre y ya estaba, como si hubiera envejecido 20 30 años en unos cuantos días. Entonces, la volteé a ver y, pues, obviamente eso me impresionó mucho. Regresa a la clínica y la última vez que yo vi a mi madre viva, estaba en una clínica que está acá por Cuautla, aquí en More, y estaba mi madre acostada y de pronto se levanta como desorientada y me dice, ayúdame, ayúdame. Y yo me asusto, ¿no? Entonces voy y le hablo a la enfermera y le digo, mi madre está un poco desorientada, pues necesita que le den algo, no sé. Y ya van, y ya la ayudan. Y ya, ese día ya, yo la verdad me troné y después de eso la llevaron, estuvo ya, cuidados paliativos como unos 8 o 10 días en casa de mi hermano. Y
pero yo ya no pude irla a ver, o sea, ya no podía, ya estaba tronado. Y entonces, obviamente me iba enterando, me decían que cómo estaba, pero alguien me hablaba y me decía, no, es que ve a verla, pero la verdad yo ya no podía. Y aunque no sabía por qué, pero sabía que ya no podía, ya no daba más. Y de hecho, cuando de pronto me enteré que mis hermanos empezaron a decir que yo era como una avestruz, que ya sabes, que metía la cabeza en la tierra para no ver nada, que era un cobarde, no sé qué tantas cosas empezaron a decir de mí. Y cuando fallece mi madre, a mí no me avisan. Yo me entero, por redes sociales, empiezo a ver ahí, dónde va a estar, dónde van a hacer el funeral y eso. Los culebras de mis hermanos, perdón por la expresión, con ese choro y halo de superioridad moral, no me avisaron. Entonces, durante algún tiempo fue así como de, es que este güey nunca fue a ver a mi mamá. Y yo, sin embargo, decía, ok, pero, o sea, yo la cuidé, estuve con ella toda mi vida, lo que yo le hubiera querido decir, ¿no? Por ejemplo, jamás le pude decir que era gay porque eso implicaba hablar sobre la cuestión del abuso sexual cuando era niño, implicaba hablar de que había sido alguien muy cercano a ella, ¿no? Alguien que ella metió en su casa, alguien que ella había puesto a su hijo en sus brazos, o sea, literalmente, no en sentido figurado, sino literalmente. Ay, Entonces, este, todo eso estaba ahí. Y entonces de pronto sí era así de, bueno, pero pese a todo, siento que esa fue la mejor decisión que tomé. O sea, yo ya no podía, o sea, realmente había colapsado. Con eh, con el tiempo empiezo a ver, ¿no? Que evidentemente si tienes un trauma durante la niñez, luego vives, digamos, el trauma del exilio, por ejemplo, ahora que es lo que he estado en mi cabeza en estos últimos días. He estado posteando muchas cosas ahí en Instagram, sobre el exilio, escribiendo también. Y luego le añades, el tener toda una vida que no pudiste compartir con el ser que más has amado en tu vida, y de pronto te das cuenta que ya esa oportunidad la perdiste, que ya no tiene caso, ¿no? Que te acerques ya como está, ya no le vas a contar nada, ya no le vas a plantear nada, ya no la quieres inquietar, y que pues, yo también ya estoy total y absolutamente quebrado. Entonces, eh, de pronto en esos últimos 20 30 días fue pasar de... Y además, como tú sabes, ¿no? Coincidió con el fin del doctorado, coincidió con el fin de la beca, coincide con acabar un proyecto en la universidad de 15 años, eh, y al mismo tiempo coincide con la única persona con la que yo me he sentido vinculado en mi vida, pues se iba. Eh, la ansiedad me ha hecho, que yo no sienta, puedo tener sentimientos muy profundos por las personas y he amado profundamente a una o dos personas y quiero y amo profundamente a amigas, tú lo sabes, a ti, a, a amigos, tengo sentimientos muy chidos y muy profundos, pero no me siento vinculado, o sea, la ansiedad me ha hecho que me sienta desconectado de todo el mundo y de caos y demás. La única persona con la que nunca tuve dudas de ese vínculo fue mi madre y entonces... eh, y yo pensaba en algún momento que mis hermanos podían entender eso, ¿no? O sea, que si no podía irla a ver, era porque realmente también mi mundo se estaba desmoronando, o sea, que yo también necesitaba ayuda. Eh, y en lugar de eso, lo que obtuve fue la superioridad moral de banda que de pronto tomó todas las decisiones ya médicas, tomó decisiones sobre su funeral. Fue algo muy extraño, bastante creepy cuando lo pienso, ¿no? Porque cremaron a mi madre, dejaron sus cenizas por ahí, en el limbo durante varios años, hasta que finalmente, hace un par de años, tuvieron a bien llevarlas a San Luis y dejarla ya eh, en la tumba donde también está una tía. Pero todo eso estaba regresando, ¿no? Entonces... Eh, tenía
estas sensaciones, ¿no? De cómo, pero también cómo toda esa identidad queer o toda esa identidad, eh, es parte de quien soy, es parte de la forma en que he aprendido a ver el mundo y siento que también es parte de la empatía que tengo por muchas personas. Siento que soy una persona que tiene una buena capacidad de empatía. Este, ya lo dirán las personas que me conocen, pero yo siento que puedo entender el dolor y el sufrimiento de los demás y siento que eso es parte de todo lo que había vivido, ¿no? O sea, no poder, este, hablar un montón de cosas con mi madre. Y entonces, todo eso tenía que salir en la escritura. Entonces, al momento de escribir la nota, lo quise mezclar con autores que me habían enseñado eso, que me habían enseñado como a transitar por diferentes lugares, pero eran autores, no cualquier tipo de autor, y digo autor en masculino, era Bátimo, ¿no? O sea, había leído a Bátimo hace, incluso antes de entrar a la universidad, fue un regalo muy chido, de un amigo. Tú sabes que, por ejemplo, cuando uno entra a la universidad y uno empieza a trabajar con investigadores, uno no tiene realmente temas de investigación ni nada, o sea, todo es como una especie de usufructo que te lo dan, este, te dan un cierto tema, te dan un cierto autor para que lo trabajes, para que consigas una beca, para que consigas apoyos, para que sigas ahí trabajando con ese investigador. Pero en el momento en que te vas, ellos consideran que ese tema es de ellos y ya se lo vuelven a dar a alguien más. Pero estos autores que yo he mencionado, pues son autores que yo me he topado en mi propio trayecto vital y que me enseñaron a lidiar con toda esta cuestión, ¿no? Eh, de una vida afectiva no compartida con mi madre, de los silencios que había, este, pero que no marcaran, que no justificaran de pronto el que yo me portara gacho con otras personas, sino que me fueran marcando como un horizonte ético. Y entonces eso es, por ejemplo, lo que más me ha gustado de Bátimo, hablando específicamente de Bátimo. Ya luego hablamos de Oliver Sacks y de Monsiváis. Pero cuando leía Bátimo, una de las cosas que más me fascinaba y era como que me daba coordenadas, era leer, ¿no? Un tipo abiertamente gay, en esa Italia súper conservadora, donde había tenido lugar la institución católica, entrando, debatiendo, cuestionando desde su propia posición homosexual cuestionando esos absolutos, ¿no? De los que hablaban sus profesores que eran, por supuesto, tienen una educación religiosa y sus profesores eran parte de la Iglesia Católica, eran sacerdotes o o tenían algún tipo de grado, no sé cómo se llaman, pero algún tipo de grado dentro de la institución católica. Entonces, y que de pronto, él cuenta algunas cosas, ¿no? De pronto, de que un día uno de sus profesores, un sacerdote, lo manda con un psicólogo, con un psicoanalista, y dice Bátimo que no sé por qué me mandó. Dice, no sé si él sospechaba que yo era gay, pero me mandó. Creo que fue en alguna ocasión y no volvió a ir. Pero desde ahí ya empieza él a decir, ¿no? Que obviamente esa posesión religiosa, esos absolutos, esa teología natural, era inaceptable para él. Por un lado, era una teología que lanzaba a la iglesia directamente a los brazos de la derecha y algo que él no podía aceptar, porque ya en ese entonces él se reconocía de izquierda. Y por el otro lado, ese orden natural, inmutable, ese orden, esa estructura moral absoluta de la que menciona la iglesia, y que es lo que nos recetan siempre, los comentarios que son a veces divertidos y a veces peligrosos, ¿no? Porque luego se organizan en esquemas políticos. Pero esos comentarios, ¿no? Religiosos, siempre te recitan el Levíticos y alguna otra cosa, esta banda que se incomoda, ¿no? Por la visibilidad, gay o LGBT más, eh, que él no podía aceptar, decía Bátimo, porque obviamente eso lo excluía, ¿no? Entonces había que repensar para él el horizonte ético, la cuestión del ser, ¿no? Un ser que no es absoluto, un ser que es contingente,
que, que se, se estructura de acuerdo a cada época, ¿no? O sea, como decía por ahí Batman en un lugar. Si bien es cierto que ahora la ciencia predomina y creemos mucho en la ciencia, pues en otra época también las brujas y también en los demonios y el diablo eran realidades epistemológicas y organizaban todo el horizonte social. Y lo mismo ahora, ¿no? Entonces, así como en ese entonces esos eran los absolutos, pero en un sentido, como él lo llama, ¿no? En un horizonte débil, en una ontología débil. Así ahora también, o sea, no es que las cosas no tengan una fuerza, sino que hay que aceptar que esa fuerza está supeditada al contexto histórico y de pronto hay que verlas bajo esa perspectiva, ¿no? De un pensamiento débil, no pensar que hay categorías metafísicas absolutas, sino que de alguna manera nos ordenan en este momento, pero esas se van a cambiar, se van a modificar. Y por ejemplo, una de las cosas que me hicieron regresar a Baltimore recordaba mucho ya cuando fallece mi madre, recordaba mucho esa parte de Bátimo donde decía que cada muerte duele de manera distinta. Él decía que la muerte de su madre le había dolido, la de su hermana. Dice, pero la muerte que más me dolió fue, no me acuerdo, una de sus, ya sabes que él vivió una relación poliamorosa, una de estas, de las personas con las que vivió, ¿no? Había muerto, me parece que muere de SIDA en la década de los 80 y me acuerdo mucho de esa parte donde él decía, pero si los dos íbamos a los mismos lugares, a las mismas zonas de encuentro, los dos teníamos las mismas prácticas de riesgo, ¿por qué, por qué él se muere y por qué no yo? O sea, y entonces decía, Claro, la muerte de su otro compañero, dice, me dolió menos. Se, pero esa muerte de esta pareja, o de esta pareja, fue la que más me dolió. Y entonces ¿eran también, Trieja? sí, sí, sí. Trieja, ok. Sí, sí, sí. No, te digo que el vato eh, era bastante adelantado a su época, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de los setentas, ochentas, ya viviendo una relación poliamorosa, siendo un profesor conocido, y de hecho él ahí va planteando cosas, ¿no? Eh, eh, Sobre todo, te digo, sobre todo esta parte, ¿no? De la cuestión de cómo dentro de la sexualidad, bueno, haciendo un paréntesis, cómo dentro de la sexualidad cómo se puede constituir una ética, ¿no? Precisamente algo que decías, que, que cuide, ¿no? La integridad de los demás, pero que también funcione como horizonte ético para uno. La cuestión de no dañar a los demás y de cualquier cosa que se haga sea dentro de un espacio consensuado y que pues, y de ahí el espacio de invención para él era la sexualidad, ¿no? Donde todavía se podían inventar cosas, inventar esquemas éticos, Eso, eróticos. eso, sí. Entonces, Bátimo fue un tipo que a mí me dio muchas coordenadas antes de entrar a la universidad. De hecho, uno de mis primeros trabajos que yo sentí que podía decir cosas fue sobre Bátimo. De hecho, no sé, a lo mejor alguien se acuerda que incluso una maestra me dijo que me lo había plagiado, algo así, pero, pero yo lo había escrito, fue un trabajo que me gustó mucho. De hecho, era sobre el proceso de secularización en Occidente y era Bátimo. Entonces, Bátimo siempre me dio esas coordenadas para pensar en las cosas, para pensar el mundo. Y cuando muere mi madre, pues obviamente fue una de las primeras lecturas a las que tuve que regresar para procesar o para intentar un duelo, ¿no? Que en ese momento lo sentía como lejano. Entonces, esa, Claro. esa es la primera parte de la nota y por qué le empiezo a escribir. Y no sé si vaya contestando un poco por qué no voy a las marchas del orgullo. Claro, claro, completamente de acuerdo. O sea, lo que decía, ¿no? Y además de lo desgarrador de tu experiencia y tu testimonio, pues sí cuesta un poquito de trabajo colocarse ahí también en esa parafernalia, ¿no? En esa especie de éxtasis desmedido pues que ha provocado ahorita también esta industria de consumo, ¿no? Porque sí creo que va más allá, nuestra existencia cuestiona mucho más allá. Ujú. Y sí, pues tú eres, te debo a ti, ¿no?
conocer a Bátimo, ni siquiera en mis clases de filosofía me lo enseñaron, fue más bien cuando te conocí a ti, cuando pude acercarme un poquito a su pensamiento. Y también Oliver Sacks, también me lo presentaste tú. Oh, precioso el vato, precioso es. Ahora que he estado leyendo otra vez, cosas de Oliver Sacks, me metí a leer varios libros que tenía, leí cosas, y no sé, son de esas personas que sientes que las conoces de otra manera y te dan ganas, no sé, de que estuvieran vivos y irles a dar un abrazo y platicar con ellos, ¿no? O sea, piensas el montón de cosas que podrían decir. Incluso en partes de su biografía, hay cosas que se cuentan con una cierta ingenuidad, ¿no? Y otras con mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, esta otra parte, ¿no? O sea, si hablamos de Bátimo como alguien que desde su propia posición, ¿no? Homosexual, desde su propia diversidad sexual, desde esa disidencia, este, puede abrir al pensamiento filosófico de una propuesta con el pensamiento débil y hacerlo universal, ¿no? No algo que quede vinculado, que quede vinculado a la cuestión de la identidad. Ujú. Con Oliver Sacks es algo distinto, ¿no? Oliver Sacks eh, estaba explorando esa sexualidad. Tú sabes, Oliver Sacks nace en Inglaterra y es Sí, en el treinta y tantos, me parece. O sea, todavía estaba muy fresca la memoria, ¿no? Del juicio de Oscar Wilde, de esta acusación de sodomía, de ir a la cárcel, del desprestigio en el que vivió cuando salió, ¿no? Sabes, Oscar Wilde muere pobre, creo, en Francia, ¿no? Con ya el estigma después de la acusación. Y los padres de Oliver Sacks eran conservadores, y entonces, aparte de vivir en una sociedad ultra conservadora, en una sociedad que penaliza la homosexualidad, y en ese escenario le toca nacer a Oliver Sacks, y ahí y en ese país vive todavía 27 años de su vida. Y cuando un día se acerca, lo cuenta en su autobiografía, un día se acerca a su padre y le pregunta, obviamente algo vio, ¿no? Me imagino, si tenía alguna novia, si estaba enamorado de alguien y le dice que no tiene novia y el papá le pregunta, ¿te gustará algún muchacho o algo así? Y Oliver Isaac le dice, pues sí me gustan, me atraen, pero jamás he hecho nada, pero no se lo digas a mi ay, madre. Y el papá va y se lo dice a su madre y entonces dice que la madre lo ve un día, y lo primero que le dice es, eres una abominación, me arrepiento de que hayas nacido. Y ahí quedó como inhibida para siempre como ese erotismo. De pronto, él menciona, ¿no? Su primera experiencia sexual, de hecho, o sea, si ahora lo leemos con cierta mirada, sabemos que lo que está hablando es de una violación, o sea, él queda ebrio completamente en un bar gay y de pronto nada más se despierta un día en la casa de un extraño, que ya habían más o menos ligado, pero sin acordarse de nada y ya le dice que pues ya casi le está preparando un café y él le da las gracias al otro tipo porque pues lo vio ebrio en el bar, se lo llevó a su casa, abusó de él, digamos, no lo dice así Oliver Sacks, ¿no? Él lo presenta como su primera experiencia, sexual con otro hombre, pero dices, o sea, eso es una violación, o sea, ahora lo ves y, y no sé qué tanto lo haya marcado todo eso, ¿no? Que no haya sido en algo más consensuado, con alguien que te haya gustado, con alguien que te hayas enamorado, algo así, sino simplemente en esta especie también de ambiente, ¿no? Que tiene algo bastante perverso, ¿no? Y de pronto él cuenta que tiene algunos amores, pero fugaces, pueden ser muy profundos, pero casi no declarados, a escondidas, duran poco tiempo. Y de pronto, un día, sobre los 39 40 años, va a Inglaterra, tiene un encuentro ocasional y dice que después de eso va a pasar
35 años, en una especie de celibato autoimpuesto. Hasta por ahí de los 75 años, poco antes de, casi cuando estaba terminando de escribir esta autobiografía, conoce a un escritor y dice, creo que por primera vez, en mi vida estoy realmente enamorado. Y a los 75 años, por primera vez lleva a un novio con su familia, pero con el miedo de si su familia lo va a aceptar o no y todo eso. Y contento porque finalmente su familia lo acepta a él y le acepta a su pareja. Y entonces en todo este trayecto de su propia historia, en todo este trayecto vital, él se dedica ¿a qué? A atender a las personas que están en la periferia incluso de la medicina, que no tienen una cabida específica dentro del campo de la psiquiatría, no están locos, no tienen un campo, un lugar específico dentro del campo de la medicina, porque están bastante locos para ser atendidos médicamente. Entonces, ahí hay estos enfermos neurológicos, estas personas, ¿no? Que de pronto, síndrome de Tourette, un montón de, de cuestiones de enfermedades neuronales que él se empieza a dedicar a catatónicos, él se empieza a dedicar a ellos, a construir una narrativa de su vida, empieza a darles una cierta voz, empieza a reconocer, ¿no? Que aún dentro de esa periferia, este, dentro de esa rareza hay algo humano. Entonces, me gustó mucho esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser? Esa es una interpretación propia, ¿no? Esa propia rareza y esa sensación, ¿no? También de estar como una especie de limbo en una periferia, ¿no? Donde no puedes asumirte plenamente gay, pero tampoco puedes decir que no lo eres, ¿no? Porque pues, también has tenido aventuras y has tenido cierta experiencia, pero si no encuentras ese lugar dentro de la organización, digamos, dentro de la identidad LGBT, no encuentras un lugar dentro de una normalidad, entre comillas, hetero. Y cómo eso hace que en su profesión de médico, finalmente, te digo, a los 27 años él se va de Inglaterra, llega a Estados Unidos y ahí empieza a trabajar en estos hospitales con enfermos neurológicos, con todos estos enfermos, enfermas que, que nadie más se entendía. Y empieza a construir una narrativa, empieza a hacer como una especie de ética de apertura a lo otro, ¿no? A lo radicalmente otro. Entonces me Sí, pareció súper conmovedor lo que va planteando, ¿no? Porque me pareció muy difícil desligarlo de su propia experiencia, este, periférica, el hecho de que se haya dedicado precisamente a esta banda que está en la periferia de la medicina, de la psiquiatría, que luego no tiene una voz propia para construir una narrativa, siendo también periférico dentro del mismo campo de la medicina, ¿no? Porque por ahí menciona eh, una conversación con un neurocientífico muy famoso, no me acuerdo ahorita del nombre, es súper famoso el vato, fue de los primeros que empezaron los trabajos sobre la conciencia, eh, y que este tipo un día le dijo, tú no eres un teórico, y Oliver Sacks le dijo, sí, pero yo hago trabajo de campo, y el trabajo que yo hago, te sirve a ti para tus teorías. ah, Entonces, entonces es maravilloso, ¿no? Lo que es el trabajo de campo, lo que es ensuciarse las manos, lo que es estar ahí dentro de estas rarezas para que otros, dentro de la asepsia, ¿no? De su construcción teórica, puedan pensar el mundo, ¿no? Pero entonces ahí me pareció precisamente eso, ¿no? Cómo la identidad queer, la identidad LGBT, a veces no ampara a todo mundo y hay quienes tienen que vivir en una especie de limbo, pero no queda restringida esa identidad, ¿no? Sino que esa identidad en lugar, como una herida abierta, pero se abre al mundo y proyecta algo. Entonces es lo que me queda con Oliver Sacks. Además, a pesar de todo esto, escribe algo bellísimo, ¿no? Cuando sabe que va a morir, ¿no? Un agradecimiento a la vida. Entonces, sí. obviamente ya sabes, cuando Oliver Sacks anunció que le quedaban unos cuantos meses de vida, publicó en The New York Times, me parece, este ensayo. Y después lo vuelven a replicar casi todos los medios, ¿no? Cuando fallece unos meses después. Y entonces, de mi propia vida es una de las cosas
más bellas, ¿no? Que le toca a uno leer y obviamente tenía que regresar a ese ensayo cuando muere mi madre, ¿no? También para entender. Porque también algo que cuesta mucho trabajo y lo veía con Bátimo es la culpa del que sobrevive, ¿no? O sea, Sí, eh, por qué yo sigo viviendo? Me acuerdo una vez que estaba en RAL de 14, estaba en ese trance con Peyote y bueno, al trance, ¿no? Ya sabes, buscando curación, buscando un poco de sanación, para mi alma. Y me acuerdo que me subí a un lugar, el pueblo fantasma, un lugar elevado. Y de pronto cuando iba ahí caminando sentía el sol, ¿no? Que me daba en la cara y de pronto veía un paisaje muy chido. Y a mí me encantan ese tipo de paisajes. Y sentía esa culpa, ¿no? De sentir el sol en mi cara y sentir y que yo estuviera viendo eso tan bello, ¿no? Y que mi madre no lo estuviera viendo. Entonces, mm, también aprendes un poco de esa gratitud, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de la vida, porque no te quedaste con el trauma, ¿no? Hiciste algo bello con las cosas que te pasó. Entonces, esa es una de las lecciones de Oliver Sacks y eh, la manera en la que también esa identidad sexual que no pudo manifestar se abrió hacia una ética hacia el otro, ¿no? Y tuvo un impacto y construyó historias muy chidas. Entonces, también era necesario volver a Oliver Sacks. Entonces, me gustó mucho mm, trabajar esa parte. claro. Pero retomas a otros dos autores, ¿no? También que, bueno, en el caso de Monsiváis, pues me parece que también, como dices, ¿no? Sus preferencias y su orientación, pues también determinaron un modo ético de posicionarse en el mundo en su época. Y de Fabio Moravito, no sé, no sé, cuéntanos también por qué escribiste sobre estos otros dos Ah, pensadores. Moravito tiene un libro que se llama El idioma materno. Tiene, obviamente Moravito, bueno, me parece, él no es de la comunidad, no es gay, pero tiene su primer ensayo, digamos, son una serie de ensayos cortos, que se llama El idioma materno. Ya sabes, Moravito me parece que es egipcio y su Ya, idioma materno, pues, no sé si sea egipcio, ¿no? No, pero, o sea, obviamente el español no es su idioma materno. uy, no Entonces, sabía. Ajá. entonces él habla y él escribe en un idioma distinto al idioma que aprendió en brazos de su madre. Es como un acto de traición para él, ¿no? Ese desprendimiento, ¿no? O sea, entonces también tiene que regresar nuevamente a ese idioma que dejó y que traicionó. Y entonces él, toda esta serie de ensayos va abordando la cuestión de la escritura y de la traición, ¿no? Ese despegarse del mundo, observarlo y escribir sobre él es un acto de traición porque todos vivimos en la inmediatez, pero también hay una nueva fidelidad según él, ¿no? Porque empiezas a señalar cosas que nadie quiere ver, nadie quiere detenerse a observar. De pronto tú escribes algo y dices, miren, está pasando esto. Entonces Sí, surge una nueva ética, ¿no? Del que escribe, porque el que escribe es el que te llama la atención, es el que te está diciendo que hay cosas que están ahí en el mundo que nadie las quiere ver, porque todos quieren vivir en la inmediatez, en el instante. Entonces, escribir es hacer una pausa, ¿no? Es dedicarte a pensar, a estar viendo y pensando obviamente en las personas a las que les quieres señalar lo que está ahí. Tú volteas y dices, tú escribes luego sobre Palestina y estás señalando algo que nadie quiere ver. Tú escribes sí, sobre el maltrato y es algo que luego nadie quiere ver. Escribes sobre algo y sé que son cosas con las que tienes un compromiso. Y entonces te estás tomando el tiempo de hacer una pausa, a veces dolorosa, porque implica en este mundo que te exige que te muevas y que hagas y que produzcas, hacer una pausa y empezar a señalar y decir, sí, banda, pero miren. eh, es que está muy alejado, no podemos comprometernos. No, no, no te compromete el dolor de esta manera. Entonces, eh, escribir es una manera de pausar el mundo y crea ese compromiso, ¿no? Señalar lo que nadie quiere ver, lo que está ahí instalado y nadie le pone atención. Entonces, pero el primer ensayo me encantó, eh,
dice algo así como, cuando entró a la primaria, cuando él tenía como 6 años, algo así, dice, me enamoré. Dice, Oh. como en mi escuela no había ninguna niña, era un colegio de puros niños, me enamoré de un niño. Dice que era un niño muy bello y no sé qué, y empieza a decir todas las cualidades. Este, y de pronto dice, pero de pronto llegó el momento, de que nos empezaron a poner a leer. Y entonces cuando nos pusieron a leer, este chico del que estaba enamorado, que así, no podía avanzar 2 líneas, o sea, sin tartamudear. Y se me di cuenta que era un súper tonto. Bueno, no lo hice así. Y se me di cuenta que era bastante tonto este tipo. Y dice, yo quise, por un acto de solidaridad, también, me decidí a leer mal cuando me tocó a mi turno, ¿no? Para estar ahí, igual que mi compañero del que estaba enamorado. Dice, pero en ese momento leí 2 o 3 cosas mal y me di cuenta que no podía. Y entonces empecé a leer lo mejor que pude y lo hice muy bien. Y en ese momento me di cuenta que eso era lo mío. De hecho, que quería ser escritor. Dice, me sentí un traidor. Dice, pero ¿acaso todos los escritores no tenemos algo de traidores? Entonces me encantó esta parte, ¿no? Esta manera de que puedes deslizar esos enamoramientos, hacia el mundo y hacia otras personas sin prejuicios, sin tabúes, hablar de esa fascinación que te puede causar alguien más, pero también de tu compromiso, ¿no? Personal, cuando sientes que esa persona, pues, no entorpece a lo mejor una vocación o algo mucho, un llamado más profundo, ¿no? Esa vocación de escritor, esa vocación de querer decir algo sobre el mundo, ¿no? En el que estás. Entonces me encantó eso. Y obviamente cuando falleció mi madre también busqué a Morábito, sus poemas, busqué en ese idioma materno, a ver qué podía decir. Buscaba esos actos de traición, ¿no? Pero también que construían nuevas formas de fidelidad. Entonces, Morábito fue más como una manera de de colocar los actos de disidencia, lo que preguntabas ahorita, esa disidencia mínima, ¿no? Que es una disidencia cotidiana, porque lo que tiene Morábito es la manera en la que ve las cosas cotidianas, ¿no? Ese enamoramiento fugaz en la escuela, eh, la manera en que ve a lo mejor cómo pasa la vida cuando está sentado en un columpio, un clavo que está ahí colocado en una pared en esa casa en la que acabas de llegar y que decides dejar ese clavo ahí porque le pertenece a los habitantes anteriores y lo vas a heredar a los siguientes. Entonces, Morábito tiene una manera de colocar la sorpresa en lo mínimo, en los pequeños detalles. Y era entender que, obviamente, si yo no voy a una marcha, si yo no soy alguien que haga que grite demasiado, pero sí encuentro que a lo mejor en lo cotidiano también por ahí puedo inscribir o puedo colocar una diferencia, ¿no? Y que esas pequeñas diferencias en lo cotidiano pueden luego escalar a las grandes decisiones, como ahí digo. Entonces, la idea de una disidencia mínima surge de ahí, ¿no? De checar en lo mínimo, en lo cotidiano, eh, estos actos de disidencia que luego uno aprende con Bátimo, ¿no? Por ejemplo, eh, declararte gay en un lugar súper conservador, eh, tener una relación poliamorosa siendo parte de una universidad, ¿no? Entonces se encuentran también esos actos de disidencia mínimos, ¿no? Que no aspiran a salir, por ejemplo, eso, a salir a tomar las calles, que está bien, pero probablemente no sea para todos, o probablemente eh, las mayores decisiones se van gestando precisamente en esas disidencias mínimas, en esas disidencias cotidianas, en ese replantearte si lo que estás haciendo es ético. Por ejemplo, algo que hemos discutido mucho, el trauma justifica el daño, el trauma que yo tengo justifica que yo le haga daño a alguien más, Mm. o, o si, como dice luego la psicología, que también es un tema que sigue ahí, a lo mejor hay que insistir más. La psicología ha implementado toda una serie de lenguaje técnico que ha ido permeando, ¿no? Y que ha ido estructurando la mirada de las personas. Y frente a eso,
es importante a lo mejor colocar un lenguaje filosófico. La psicología luego dice, ¿no? Que cierto nivel de empatía surge por la cuestión de la ansiedad. Entonces, la persona que tiene ansiedad tiene un sistema nervioso, totalmente desregulado y entonces busca los indicios mínimos, ¿no? Volteas a ver la expresión de la persona con la que estás, entonces tratas de inferir cuál es su estado de ánimo, llegas a un lugar y luego ves a todas las personas, a ver si están contentas, enojadas o cuál es el estado de humor que prevalece ahí para saber cómo vas a saludar, si te vas a acercar y todo eso. Entonces, me parece que si una persona, no necesariamente, pero si una persona que tiene altos niveles de ansiedad puede llegar a tener altos niveles de empatía, incluso por ahí, Gabor Mate también habla de esta cuestión incluso de identificación. Ujú, Pero la onda es, si podemos replantearlo desde el espacio de la filosofía, de la ética, llevarlo a otro campo y decir que a lo mejor sí se puede ensayar un tipo de empatía, ¿no? Un tipo de reconocer al otro, pero también que, de acuerdo a esa propuesta filosófica, pero también que reconozca mis propios estados, que me reconozca a mí mismo, ¿no? Lo que puedo hacer, lo que me compromete a hacer. Eh, entonces, algo que hemos discutido mucho es esta parte. El que yo tenga una serie de situaciones de ansiedad, justifica el daño. Una vez lo mencionábamos, ¿no? Con este tipo pederasta que contaba en alguna sí, ocasión, Héctor, de si él a lo mejor en alguna ocasión, fue también víctima de algún tipo de abuso sexual, ¿no? Cuando era niño. Y yo pienso que tal vez sí, no conozco mucho de su vida, pero creo que hay elementos para suponer que sí. Pero lo decíamos también, pero eso no justifica, ¿no? Lo que después hacen. Entonces para ahí nada. mi Ujú. idea era si se puede explorar un horizonte ético también dentro de esto, como una parte de disidencia mínima, ¿no? Una parte donde finalmente, como diría el Zizek, ¿no? O sea, la libertad es aceptar voluntariamente lo que nos ha sido impuesto. No elegí ser gay, no elegí tener una historia de abuso, en mi niñez, no elegí vivir en Morelia, hay una serie de cosas que yo no elegí, pero lo que sí puedo hacer es escoger cómo vivir eso, ¿no? De la manera más ética posible, entendiendo, obviamente, también estoy en ese proceso de aprendizaje, pero entendiendo a los demás, construyendo una especie de ética donde tengo claro, ¿no? Que el daño a los demás no se justifica, que hay que tener un cierto nivel de empatía, que también hay cosas que trabajar para uno, ¿no? Obviamente no es reventarse, o sea, tampoco soy un mártir, entonces también el espacio ético implica eso, ¿no? El cuidado integral de unos, de otros, de todos. Entonces ahí me preguntaba mucho con Morábito, ¿no? Sobre esta disidencia mínima, cómo colocar en lo mínimo, en lo cotidiano, estos elementos, ¿no? Cómo construir esa disidencia. Entonces, creo que un experto en disidencias es alguien que, que de entrada hace de su oficio pausar el mundo. Entonces, por eso me pareció maravilloso Fabio Morábito y me ayudó como a repensar mucho esta idea, ¿no? De la disidencia mínima. Ya, no conocía esta parte, ¿no? De la historia de Morábito, aunque creo que sí he leído algún ensayo por ahí de él, pues no, no, tampoco es un autor que conozca mucho, pero sí, me parece que apuntas muy bien a eso, a la importancia de tratar también de vivir en el mundo cotidiano y de que esos pequeños gestos también sean una forma de afirmar, ¿no? De afirmar en el sentido de reconocer y aceptar plenamente, pues, la diferencia y otras sensibilidades, ¿no? Otra sensibilidad. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Sí, hay que sí. asombrarnos, ¿no? De cosas que hay en el Ujú. cotidiano. Así es. Y me gusta mucho esta propuesta que tienes porque, ajá, está fuera de lo que ahora se enmarca como una especie de deber ser, digo, desde el pinkwashing y todo este mundo del consumo de este mercado, pues, lésbico gay. Me gusta lo que planteas de cómo buscar otros modos, ¿no? Yo creo que nosotros de algún modo podemos, no sé, decir que hemos seguido ese tipo de ejemplos, ¿no? O sea, me parece
pues sí, todo lo que hacemos está marcado pues por quiénes somos, ¿no? Por cómo, por el horizonte ético que hemos podido construir también a partir de lo diferentes que somos de las mayorías y de cómo también nos ha tocado pues definir que vamos a habitar esta cierta marginalidad para seguir apostando y afirmando esa disidencia. A veces mínima, a veces no tanto. Pero A sí, me veces es gusta. necesario que escale a... Pero, Sí, por a ejemplo, veces sí hay que decir no gritando, como dijo Gabor Mate, ¿no? Hay que decir sí, no. sí, Sí, la banda que nos ha escuchado, igual puedes recordar cuando mencionamos a Darton, ¿no? Cuando esto de la gran matanza de gatos, de cómo esas pequeñas rupturas en la cotidianidad finalmente escalan a las grandes transformaciones, ¿no? Como eventualmente fue la Revolución Francesa. Entonces, exacto. no es como quedarse en la marginalidad, sino explorar dentro de la cotidianidad esas disidencias, ¿no? O sea, porque finalmente estamos instalados ahí casi todo el tiempo. Y es el escenario que finalmente va a articular las grandes transformaciones. Sí, Probablemente uno de los problemas con esta cuestión, lo hemos mencionado un montón y lo vamos a seguir tratando, con esta cuestión de la ultraderecha es que que no quieren ejercer ningún tipo de disidencia, están demasiado a gusto con sus ideas, demasiado conformes con recitar la Biblia, demasiado a gusto con y demasiado temerosos como para explorar algún elemento disidente, ¿no? En su cotidianidad. Entonces, eh, también hay que ensayar esas disidencias, ¿no? En lo mínimo, en lo cotidiano, porque finalmente cuando llegue el momento van a ser las que van a estructurar las grandes transformaciones. Si no hay un movimiento desde, creo que Sergio Llévenes por ahí lo dice, si queremos entender, ¿no? Tú me lo has mencionado, si queremos entender sí, todo eso que se está moviendo, no es nada más tenemos que ver a los partidos políticos, tenemos que ver qué se está moviendo entre las personas, los temores de la gente en su cotidianidad. Tenemos que entender qué es lo que se mueve ahí en la vida, en el día a día de una persona que va a trabajar a cierto lugar y que luego, o de un chavo que va a la escuela. Tenemos que entender ahí, ¿por qué no, por qué añoran tanto una especie de pasado mítico? Ya lo que decía el querido Néstor Brownstein, paraísos, solo existen los paraísos perdidos, pero ¿por qué esta banda que está apoyando a la ultraderecha añora tanto una especie de pasado mítico que nunca fue, ¿no? ¿Por qué añoran un pasado que no existió, pero que ellos dicen, ¿no? Hay que volver a ser grandes, como el lema de los seguidores de Trump. Eh, Volver a a esos valores que se han perdido, que los revisamos y la neta, no es que el mundo fuera muy chido antes, pero ¿por no, qué hacen eso? Entonces, eh, ¿por qué, por qué no hay esa disidencia contra esos pensamientos absolutos? ¿Por qué no se pueden mover? Entonces, es- moverse dentro de esa disidencia mínima también es intentar tocar un poco a esa banda, ¿no? Esa banda que ciertamente no es mala onda, pero pero está está muy demasiado cómoda. Ajá. muy cómoda dentro de su estructura ideológica y también es un poco eso, ¿no? O sea, esa disidencia mínima, ese tratar de ser también de importunar a esa banda que está demasiado cómoda con sus ideas, ¿no? También si están diciendo un comentario impopular, pues hay que llegar y decírselos, ¿no? O sea, también no tener bronca con debatir, no caer en esa idea de que hay que respetar todas las opiniones. La neta, lo decía Rosario Herrera Guido, en alguna ocasión, todo el mundo puede opinar, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Entonces también es momento de llegar a decir ciertas cosas, incomodar, y eso también es parte de esa disidencia mínima. Esas conversaciones en las que uno puede participar y decirle a las personas lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. Eh, entonces también es esa manera de importunar, de ser disidente, eh, de hacer esas pequeñas rupturas que finalmente van a articular. Si aspiramos a que en algún momento esto cambie o que de alguna manera se vaya articulando un movimiento más amplio, tenemos que ir ejerciendo mucho más estas disidencias en lo cotidiano, me parece, no sé. Sí,
Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, y me parece que sí, o sea, elegiste autores que lo prueban. Yo podría apuntar, digo, ya hilando un poco con Monsiváis, que todavía no hablabas de él, a otras mujeres, ¿no? Que también me parece que han vivido de acuerdo a esa, pues a ese criterio. Pero ¿Eh? nada más, antes de que continúes, para Sí, hacer la aclaración, yo quise hablar de autores vatos porque, pues, como era lo que me atraía. Entonces, la idea fue hablar de autores, hombres, sí, está porque bien, encontraba coordenadas en eso. Entonces, por cuando hablo de supuesto. autores, era masculinos. Pero también en la idea de que tú nos ibas a hablar ya de, pues, de Nancy Cárdenas, para empezar, ¿no? Sí, 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 sí. No, y no era como por señalar que había algo malo con el hecho de que hayas elegido autores. Digo, yo, o sea, entiendo que hay apuestas de muchas compañeras que de hecho incluso en sus investigaciones quieren hacer el ejercicio de citar solo autoras. Yo no estaría plenamente de acuerdo con eso, pero bueno, pues, o sea, cada quien, ¿no? Cada quien a su modo. Y si a ellas les sienta bien esa práctica, ese ejercicio y ese reto, ese desafío de investigación, pues se respeta. Lo mismo, ¿no? Si quisieras citar este, solo autores, ¿no? O sea, pues bueno, si así te parece que está bien sustentado y argumentado tu trabajo, pues vale. No, pero no era por señalarlo, pero sí por hilar un poco con las ideas que has estado planteando, que me parece que las tres mujeres que se me vienen a la mente en este momento, pues creo que van por esa misma línea, pues. Una de ellas sería Nancy Cárdenas, que es una figura lamentablemente muy poco conocida, ¿no? O sea, que creo que hay esfuerzos por ahí. Me encontré un par de podcasts en YouTube. Ahorita ya decía, ¿no? Hace ratito en Morelia va a haber mañana una presentación de su poesía reunida Sería el con 26. la autora que hace un estudio introductorio y la proyección de un documental que también ya alguien, se llama Olivia Peregrino, me parece la directora, que acaba de concretar o que no tiene mucho que salió, que está circulando, como pues con esta idea de recuperar que el movimiento de liberación homosexual nació en México, pues gracias a su iniciativa, ¿no? De una mujer, una lesbiana nacida en Coahuila, en Parras, que, que fue pues literata, escritora, directora de teatro, guionista, ¿no? Poeta, de todo. Trabajó en radio, ¿no? También, o sea, hizo de todo la mujer. Pero interesante de entender cómo, pues sí, o sea, de acuerdo a lo que he leído, ¿no? Porque me encontré por ahí un trabajo sobre el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria que actuó en México entre el 78 y el 84, parece. No, 81, perdón. Recuperan un poquito la historia de esta mujer, ¿no? Y de todas esas mujeres que de algún modo estuvieron también observando lo que ocurría, pues dentro del campo del feminismo, ¿no? De esta segunda ola, y que se dieron cuenta que no había lugar para las reflexiones acerca de los derechos que debíamos de tener también, ¿no? Las mujeres homosexuales o las lesbianas. Me parece que en esa época, ¿no? En los setentas era hasta extraño todavía pronunciar la palabra lesbiana. Y Nancy Cárdenas convocaba en su casa reuniones, justamente en su casa, ¿no? Como dices, abrir un espacio íntimo para la Sí. disidencia, a reuniones en las que se ponían a estudiar, por ejemplo, pues muy imbuidos de lo que había pasado en el movimiento estudiantil del 68, pues se continuaron con estas prácticas de, pues de reuniones políticas para analizar lo que ocurría con el movimiento de liberación gay en Estados Unidos, ¿no? Francia, Argentina, discutían por ahí eso acerca de cómo vivían esa relación conflictiva con sus familias, ese rechazo, ¿no? Que a veces puede ser producir efectos tan trágicos, como en el caso de Oliver Sacks, ¿no? Que murió por un Sí. cáncer. Me parece que Nancy Cárdenas también murió por un cáncer, ¿no? Y aquí recuerdo pues las enseñanzas o los descubrimientos de Gabor Maté de que también hay algo que si no puede llegar a expresarse plenamente en nuestra vida, pues como que se nos atora y nos explota por dentro, ¿no? Entonces, creo que Nancy Cárdenas fue rechazada por su familia pues por ser lesbiana, pero pudo hacer una vida fuera, pues muy cosmopolita y dejó huella en todo este movimiento porque ella fue la responsable de crear como este primer frente de liberación
gay, ¿no? Marcharon también, también gracias a sus acciones y sus iniciativas, pues se atrevieron a marchar en alguna marcha conmemorando el halconazo, ¿no? Como este Frente de Liberación Gay. Eh, Trataba de recuperar pues, lo que dijimos en el programa pasado, ¿no? Articular esas luchas que nos atraviesan a todos, ¿no? Pero desde nuestras propias posiciones. Pero sin olvidar que, por ejemplo, bueno, pues que no había que pasar por alto que eh, pues dentro del socialismo pues hubo muchísimas iniciativas también por reconocer los derechos de los homosexuales. Me parece que estas primeras organizaciones fueron también, tuvieron alguna alianza, no alianza como práctica de recibir financiamiento ni nada, pero como una simpatía, digamos, política, teórica pues con movimientos en el espectro de las izquierdas, pues con el trotskismo, entendían pues que la lucha de clases era clave, ¿no? Que también había que dar lugar a las voces de los homosexuales de clase obrera, que no solamente tenía que ver con una lucha que se podía hacer en las clases universitarias, ¿no? Pues, clases medias por lo general. Eh, y discutían todo, discutían sobre las leyes, ¿no? Discutían esta historia de la patologización de la homosexualidad, que pues, tú y yo conocemos muy bien, y también pues de la legislación que había en los distintos países, pues tú lo has señalado ya creo que en tu nota, ¿no? Que fue ilegal todavía en el tiempo en el que vivió Oliver Sacks en Londres, era ilegal, ¿no? Ser homosexual. Entonces, discutían todo eso para tratar de aterrizarlo, ¿no? Y de construir una especie de organización que pudiera, pues, llevar eso a la práctica también desde sus propios espacios. Nancy Cárdenas, bueno, vi el documental, se los recomiendo mucho, está por ahí circulando en la web, pero bueno, ya si podemos colgarles la liga, lo hacemos. En el documental ella, cuando le comunican pues que está desahuciada, o sea, que su cáncer avanzó, dice su sobrino que su respuesta fue decir, bueno, por lo menos me voy con una buena nueva, ¿no? Que he presenciado el inicio, el surgimiento del movimiento zapatista, ¿no? Ella muere en el 94, unos meses después de, pues de que se alzan del alzamiento zapatista. Entonces, pues sí, una mujer comprometida que después cambió cuando en el 68 dice que ella es detenida, golpeada además, pero sobrevive, empezó a darse cuenta de que tenía que cambiar sus armas, ¿no? Para seguir dando la batalla, y entonces es que se dedica al teatro. Y gracias a la colaboración, a la complicidad de un montón de lesbianas, pues famosas y con recursos, pues logra montar obras de teatro que, según en el documental, bueno, que estaban causando revuelo incluso en los países de donde eran originarias, ¿no? Y logra traer propuestas al teatro que eran pues inéditas, ¿no? Para movilizar eso, para sensibilizar a la población, para mover conciencias desde el arte. Ese es el caso de Nancy Cárdenas. Me parece que se le debe mucho más, porque, por ejemplo, en esta tesis, pues bueno, nada más la mencionan como, pues, como una especie de actora que articula y que también da la cara, ¿no? Me parece que es ella la que como que empuja un poquito al joven Monsiváis para decir, órale, tú también tienes que dar la batalla, ¿no? Porque pues eran grandes amigos. Y él le dedica un texto póstumo bellísimo, en donde pues le reconoce todo eso, ¿no? Le dice, híjole, pues tú me obligaste prácticamente, pero pues te lo agradezco, ¿no? Y pues eso, hay que repensar, yo creo, ¿no? Pues todas estas contribuciones que pudo llegar a hacer. A mí me inspira mucho su figura y mañana pues por eso quiero ir a escuchar a quien hace el estudio de su poesía y por supuesto leer su poesía. Y hablando de poesía, otra de las mujeres que a mí también siempre, desde que la abuela me la presentó, o sea, me han conmovido profundamente, pues es Audre Lorde, ¿no? Una feminista negra, lesbiana, que la tienes también allí como Nancy Cárdenas, o sea, debatiendo con las feministas acerca de eh, cómo recibir y cómo ubicarnos en medio de las diferencias, ¿no? Cómo respetarnos, cómo seguir construyendo un movimiento a pesar de nuestras diferencias. Porque ella decía que en algún momento, en algún coloquio, congreso, reunión feminista, no querían dejar entrar a su hijo porque pues no querían hombres, ¿no? Porque ya sabes, estos espacios separatistas que a veces se imponen y que a veces son necesarios, pero bueno, que ella cuestiona duramente y dice, bueno, pero, o sea, ¿por qué no? O sea, hay que repensar
por qué estas dinámicas de exclusión, ¿no? Y hay que más bien entender que aunque nos encontremos y seamos todas mujeres y seamos todas feministas y seamos todas blancas o todas negras o todas lesbianas o todas heterosexuales, siempre va a haber diferencias. Me parece que Audre Lorde también apunta mucho a esta noción de la disidencia cotidiana, ¿no? Indispensable para repensar el mundo. Ah, yo me inspiro, por ejemplo, en ella cuando en mis cursos ella contaba que para dar clases, ella siempre organizaba sus, digamos, o introducía en su currícula temas que ella quería explorar y que quería explorar además acompañada. Entonces es esto también, ¿no? Entender que se puede aprender también junto con los estudiantes, que a veces ellos pueden echar luces, pues no sé, de acuerdo a sus experiencias de vida o no lo sé, ¿no? Sobre ciertos temas, que uno no sabe todo, uno no puede saberlo todo. Entonces, desde ahí también, ¿no? Esta ética de no considerarse, pues, ese sujeto supuesto saber, sino también dar la oportunidad de que otras voces te influyan, ¿no? Te retroalimenten. Y luego, por último, me parece, y también es una idea esta, como recomendarle a la audiencia, con pues eso, que se acerquen a leer a estas autoras, a conocer un poco de sus historias. Está Adrienne Marie Brown, que pues es una mujer lesbiana o queer, ¿no? Ella se reconoce como, como negra y como queer, y que ha construido toda una ruta de trabajo, también siguiendo mucho a la gran Audre Lorde, ¿no? A Bell Hooks, otras mujeres negras, a Loretta J. Ross y otras. Ha construido un itinerario para tratar de pensar en una erótica de la liberación. Es decir, trabajar también informados en trauma, trabajar sabiendo que va a haber conflictos. Por estas mismas diferencias es inevitable el conflicto al interior de las organizaciones, de los movimientos políticos, y que tendríamos que ser capaces, pues, de afrontarlos y de navegarlos para no hacernos más daño y para justamente no separarnos, ¿no? Para no romper, porque finalmente tenemos también mucha ira, mucha rabia, atorada, pero hay que saberla dirigir y canalizar hacia las opresiones, hacia esa intersección de las opresiones y hacia los responsables de producirlas. No tendría que quedarse estallando entre nosotras o entre nosotres. Entonces, me parece que ella tiene trabajos bien interesantes sobre, pues, la justicia transformativa, ¿no? Estos otros espacios de eh, resolución de conflictos y me parece inspiradora la labor que hace, ¿no? Es una gran divulgadora, además es muy interesante y divertido escucharla, tiene muchas charlas en YouTube, también se las recomiendo, pero es eso, ¿no? Aterrizar lo que nos produce el conflicto a nivel de la carne, del cuerpo, porque claro, informada en trauma, sabe perfectamente lo que produce, ¿no? Para una persona, pues, que ha vivido o que es sobreviviente de algún evento traumático, lo que puede producir, pues, un conflicto al interior de un movimiento que ofrezca una alternativa, ¿no? O sea, pues sí, te puede dejar en el piso, te puede romper, te puede dejar desolada y desesperanzada. Entonces, ha dedicado su trabajo a tratar de apoyar en estos casos, ¿no? A decir, bueno, ok, este, no podemos seguirnos peleando entre nosotras, tenemos que ser capaces de construir estos horizontes éticos para acompañarnos también durante el conflicto. Y esta idea, ¿no? De una erótica de la liberación, que me parece que aportan también las trayectorias de estas tres mujeres. Y ya, no sé si aquí quieras comentar un poquito sobre pues, el señor Monsiváis, que también por ahí quedó plasmado en tu nota. Ah, sí, 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 como decías, pues ahí creo que se liga con algunas cosas que has mencionado, ¿no? La cuestión de Monsiváis, porque es muy, es bien interesante esta parte de su vida. Ya sabes, él nunca se declaró abiertamente homosexual. Él nunca Sí, salió. Entonces hay un libro ahí de Braulio Peralta que se llama El Closet de Cristal, y donde dice que es ahí donde estuvo ahí todo el tiempo Carlos Monsiváis. Todo el mundo sabía que era gay, él lo sabía, sus amantes lo sabían, pero él jamás lo dijo públicamente.
Y entonces, dentro de estos movimientos que se van conformando, precisamente con Nancy Cárdenas, que tienen todo un apoyo ahí, que Carlos Monsiváis está detrás de ellos, ¿no? Escribiéndoles discursos, consiguiéndoles espacios, que es fundamental en esta parte del activismo, eh, junto con Nancy Cárdenas. También venía la crítica, ¿no? Donde decía, por ejemplo, me parece que Braulio Peralta dice que era un cobarde. Alguien por ahí lo menciona, ¿no? Era un cobarde porque nunca se atrevió a decir, ¿no? Lo que todo el mundo veía. En- y entonces, por ahí señala, ¿no? Que uno de sus temores era quedar etiquetado como un autor LGBT, que su literatura, su escritura, su pensamiento iba más allá de esa identidad. Entonces ahí leí, por ejemplo, posicionamientos que decían, ¿no? Evidentemente todo el mundo tiene derecho a construir su identidad pública, ¿no? Como se le dé la gana. Y una de las cosas ahí que entraba a discusión es precisamente esa especie de exigencia identitaria, ¿no? Donde algo que se está viviendo actualmente es precisamente eso. Hay muchos, no sé, hay una serie de programas, por ejemplo, series de Netflix, hay actualmente una gran cantidad de series de televisión, de streaming, donde ya hay una gran representación de la diversidad sexual. Pero entonces la banda se engancha, toda la banda de la comunidad se engancha con eso e inmediatamente quieren, digamos, sacar del closet a los actores, a las actrices, a la banda que está ahí, y, y hay un acoso permanente. Entonces me acuerdo a un chavo de una serie muy famosa de Netflix, donde constantemente lo estaban acosando en las redes sociales, hasta que un día el vato estalló y dijo, bueno, pues creo que no han captado el mensaje, ¿no? O sea, no, nadie tiene derecho a sacar del closet a alguien. Dice, yo soy bi, lo que sea, pero espero que estén contentos, pero la onda no ese es el mensaje de lo que hemos estado haciendo. También hay esta exigencia, ¿no? De parte de ciertos sectores por la identidad, ¿no? Como si la identidad fuera ya completamente definitoria y además como si uno siempre fuera rígidamente alguien. Eh, por ahí los lacanianos lo saben bien, ¿no? Cuando decía por ahí Lacan, ¿no? Eh, este Bonaparte está loco porque se cree Napoleón, ¿no? O sea, cuando la persona se funde con esa identidad, podemos decir que es un atisbo de locura, porque siempre debe de haber un pequeño margen de distancia, ¿no? Entre el sujeto, digamos, y esa manera en la que construye su identidad, ¿no? Para también estarnos moviendo, ¿no? Todo el tiempo se es gay, no todo el tiempo se es hetero, no todo el tiempo se es mexicano, a veces se es más universal, se es más cosmopolita, a veces entras en una serie de lugares donde tienes derecho a cambiar, a sentirte distinto. Y entonces también tienes derecho a cómo construir tu identidad en ese sentido, ¿no? A reservarla si tú quieres, a nombrar todo lo que tú quieras de esa historia, pero desde un lugar, eh, que a lo mejor no compromete tu identidad como tal, pero sí te compromete tu humanidad, tu persona. Entonces, ese es el caso Claro, de Carlos Monsiváis, que él ahí metió todo y jamás ocultó, digamos, sus preferencias, pero simplemente siempre se negó a utilizar el término homosexual para definirse, por lo menos públicamente. Y entonces él construye toda una historia, ¿no? Le debemos, yo lo menciono, yo llego a Carlos Monsiváis precisamente cuando estoy trabajando la tesis de doctorado, porque sí, había un capítulo que quería escribir, ¿no? Que era el incorregible perverso, que es uno de mis capítulos preferidos de esa tesis. eh, y el que aportaba más elementos para comprender ese periodo de la historia LGBT en México, pues era precisamente Carlos Monsiváis, alguien que luego está ahí tratando de conseguir, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La autobiografía de Salvador Novo, busca la manera de que se publique, está dando pistas sobre eso. Entonces, por ahí es donde me topo con él. Y me topo precisamente con estas ideas, ¿no? De, de si estuvo bien, estuvo mal. El día que muere, colocan la bandera LGBT en su féretro.
para finalmente sacarlo del closet. Y luego se cumple Uy, con la voluntad de Monsiváis, entonces es todo también, creo que un debate que está pendiente, porque me parece que dentro de la comunidad LGBT hay mucho este sesgo que amenaza casi con convertirse en sectario, ¿no? De eres parte de un grupo y tienes que cumplir con el horizonte marcado para este grupo y no puedes salirte de ahí, ¿no? Entonces ya ves que de pronto dicen, no, es que esos vatos están demasiado heteronormados. Entonces también hay una serie de, de problemas ahí, lo que te menciono, ¿no? De esta banda que de pronto se ampara también incluso en la bandera o en las siglas LGBTs para también acosar. Entonces también es como un problema. Hemos visto, por ejemplo, banda que hace contenido en redes sociales y no. Me acuerdo de un famoso caso de unos tipos, que amparados en la bandera LGBT, que haciendo supuestamente contenido LGBT, llegaban con personas en condición vulnerable, en condición de calle, y les ofrecían dinero falso a cambio de, algún tipo de relación sexual. Y luego lo wow. subían en las redes y y entonces lo hemos visto otras personas que utilizan los reality shows que hace Televisa también para utilizar la bandera LGBT, para querer atacar a alguien que de hecho ni siquiera se había metido con la comunidad y cosas así. Entonces, también también está este problema, ¿no? De la exigencia Sí, identitaria. Y me parece que es algo con lo que tuvo que vivir Carlos Monsiváis y hay que aceptar, ¿no? Que cada quien vive esa dimensión de su sexualidad y su identidad de maneras bien distintas. No hay una manera específica de vivirla. Entonces también era claro. algo que quería que quedara como asentado en esa nota, ¿no? No porque no vayas a una marcha que quiere decir que sientes menos los problemas y todo lo que aqueja a una comunidad, eh, entonces también hay una serie de problemas, pero obviamente lo que dices también me suena mucho, ¿no? Porque sé que, por ejemplo, soy alguien que no sobrelleva los conflictos, entonces también ese tipo de discusiones y de multitudes no es algo chido para la banda que también vive con estos esquemas, y cada vez más banda que vive con estos esquemas de ansiedad, depresión. Entonces también una de las cosas que me ha interesado es cómo encontrar nuestro propio espacio, ¿no? De disidencia, que también valga, pero que también sea reconocido y, y que tenga su propio espacio, ¿no? Dentro de estos movimientos LGBTs. Eh, cuando no puedes participar, cuando realmente estructuralmente, cuando tu organismo no te permite participar en las discusiones, cuando no te permite participar en las marchas, yo no puedo estar en multitudes, o sea, la verdad no, Sí, o sea, es imposible, me siento mal, me genera mucha ansiedad, pero aún así, o sea, ¿cómo le encuentras un espacio a esa disidencia que también puedes aportar, ¿no? Entonces... por eso me parece muy chido la parte de Monsiváis, tanto su obra como lo que va diciendo con sus actos, ¿no? Que la identidad no tiene que estar restringida, sino que tiene que abrirse a algo mucho más amplio. Creo que eso también era una de las cosas que me gustaron tanto de Oliver Sacks, de Bátimo y obviamente de Carlos Monsiváis. Una identidad que no se restringe, ¿no? Sino que se abre por completo al mundo y que aporta algo, ¿no? Entonces... sí. Eso también era una de las cuestiones ahí que quedaron pendientes de Monsiváis, cómo fue atacado también dentro de ciertos sectores de la comunidad LGBT, simplemente porque él decidió no decir públicamente su orientación sexual. Así es, me parece grave, ¿no? Que se haya, pues eso, violado su voluntad en su funeral. Sí está para pensarse. Pues como decía el Juanga, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Y Monsiváis también, también me parece que trabajó muy en la línea de lo que propones para Oliver Sacks, o sea, pues siempre estuvo atento a debates en los que había que pensar, por ejemplo, en los debates sobre la antipsiquiatría, ¿no?
Ujú. traerlos a México también. Con los feminismos, fue uno de los colaboradores más fieles a las revistas feministas de la época, ayudaba, ¿no? A tratar de pensar el mundo junto a ellas, junto a las mujeres, junto a sus amigas, sus colegas. Y pues en la cuestión de la antipsiquiatría, pues cuestionarse acerca pues de este manejo institucional de la locura, ¿no? Cuestionar la psiquiatría, eh, pues clásica, ¿no? De manicomio y tratar de pensar en alternativas. Sí, me parece que también logró hacerlo desde su trabajo, logró, pues, como aposentarse para promover esa diversidad, Sí. ¿no? La crítica Para política es también seguir indispensable. promoviendo esa mirada completamente, pues, desobediente, disidente, ¿no? Subversiva. Ujú. Sí, 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 es la crítica política, o sea, la sátira, la manera sarcástica de Monsiváis es corrosiva, ¿no? O sea, Sí, se vale con la política. es Sí, sí, sí. abrasiva, ¿no? Sí, Y, sí, y era demoledora sí, en ese sentido. Entonces, hay una gran aportación de Carlos Monsiváis y eso me parece fascinante, ¿no? O sea, eh, te digo que lograron de alguna manera abrir esa identidad hacia otros lugares, ¿no? Y realmente claro. pues, nos dan un montón de coordenadas. Eh, habían también, por ejemplo, había pensado, bueno, creo que lo habíamos platicado, ¿no? También hay pendiente ahí un programa sobre mujeres que nos dan coordenadas. Sí, Y entonces ahí, de hecho, por eso no quise incluir, también aclarando esto, no quise incluir porque a mujeres en este trabajo porque hay un espacio especial también en esas coordenadas y en esa búsqueda de elaboración de duelos y demás. Piedad Bonet, sí. estaba esta Senia, Chantal, ¿no? ¿no? Ujú, Senia, Chantal, Senia. Chantal. Sí. Eh, Beatriz Sarlo, Ah, sí, que hay murió hace cosas muy... poquito. Sí, Ujú. sí, sí, acaba de morir. Y ya sabes, entre ataques ahí furibundos, vi una serie de comentarios ahí de esos deleznables de gente. Ya sabes que ahorita está de moda Milei, ¿no? En Argentina, entonces eh, Sí, cualquiera que hubiera tenido alguna aproximación o incluso de una serie o inconformidad incluso con el peronismo o, o que hubiera apoyado algo, ya ves que ella estuvo pues, mujer de su tiempo, ¿no? O sea, sí. comprometida con el pensamiento y con las causas. Entonces, también, pero tiene ahí algunas cosas muy, muy, muy chidas. Hay un pequeño ensayo que escribe para El País, eh, que igual me encantaría escribir algo sobre eso. Habla sobre el día, empieza algo así, el día que la niña que sería esta escritora descubrió que los seres queridos, que nuestros seres queridos no viven para siempre. Y Uy, luego sí, escribe un pequeño ensayo sobre el día que una tía muy querida para ella está enferma y la condición, ¿no? En la que queda y que posteriormente muere. Entonces, está Sarlo, está Piedad Bonet, está Senia, este, eh, Ikram Taki, me acuerdo que una de Ikram, las sí, hay que recuperar a mujeres, Ikram, sí, sí, o una de las mujeres más fascinantes que me ha tocado ver, creo que la vez que la vi me enamoré de la filosofía, sí. me tocó verla en vivo en algunos programas, ya sabes, ella murió precisamente en el 2000, sacó su último libro, El fin del milenio, algo así, no me acuerdo cómo se llama, donde hablaba sobre estas cuestiones del milenio, del milenarismo, y murió precisamente en el año 2000. Pero una mujer fascinante, una personalidad imponente y una crítica también muy aguda sobre toda esta izquierda que a lo mejor algunos van descubriendo, pero ella ya decía un montón de cositas en el año 2000. La conoció muy bien, De la todo esta, conoció muy sí, sí, bien. sí. Ujú. Sí, decía que todos estos iban a casa de su esposo cuando apenas andaban ahí tratando de llegar al poder. Los conocía bastante bien. Sí. Entonces, es una mujer fascinante que también merece, de hecho, hablar de ella, ¿no? Hablar. Entonces ahí, No, hombre, y hay- ahorita que se venga la contienda a la gubernatura, pues vamos a ver los dientes de la changa.
Los Oh, dientes de la ya. changa casi, pero con todo. Sí, he estado repensando a Ikram porque estaba escribiendo sobre, ya sabes, etología y psicoanálisis. Ajá. Entonces sí, yo creo que eso, podemos dejar aquí así como la invitación, el señuelo a que nos sigan escuchando. Y sobre lo que decías, me parece bien interesante, ¿no? Sobre esto de que hay que buscar espacios también para quienes no sabemos lidiar con el conflicto. Es que me parece que el trabajo de estas mujeres, porque están informadas en trauma, tiene que ver con eso, o sea, sí están comprendiendo. O sea, a diferencia de muchas corrientes, creo, psicológicas o psiquiátricas, o sea, están comprendiendo que pues se tiene que hacer en comunidad, ¿no? Esta idea de la sanación así individual y que hay que cuidarse a sí mismo nada más, que es muy, muy propia de este discurso psicologicista, ellas lo cuestionan porque dicen que no se puede sanar más que en comunidad. Y claro que creo que tienen en cuenta, pues que habemos sujetos que, pues que estamos padeciendo trastornos y que por eso determina de algo, o que pues eso, somos sobrevivientes que estamos determinados por esas experiencias para poder pues llegar a modos de resolución de conflictos más acertados. Entonces, no creo que lo excluyan, ¿no? La obra, por ejemplo, de Adrienne Marie Brown, pero bueno, sería cosa de profundizar. Y estas ideas, ¿no? De la erótica de la liberación, pues me parece que implican eso, el vínculo con el otro, ¿no? En términos de lo que planteaba alguna vez el Bifo Berardi, de que en esta época pues las redes sociales nos han hecho perder esa dimensión del enigma que representa el otro, la otra, el otro. Pero creo que estas mujeres están tratando de plantearlo desde ahí, ¿no? Desde que necesitamos otra vez aventurarnos, pues a acompañar a los otros en su dolor y a que los otros nos acompañen, ¿no? Y atravesar los conflictos, pues acompañados, juntos, juntas. Ujú. Pero bueno, podemos eso. Yo creo que con pues esta conversa, pues estaría bien dejarla aquí, Carlos, y pues sería, no sé cómo quieras concluir, pero creo que has planteado, ¿no? Desde la nota y ahorita con la conversa lo recuperamos. Esta idea de que no se tiene que ser una jota que salga a vestirse de mariposa en las marchas necesariamente para afirmar, digamos, nuestra diferencia, ¿no? Y de luchar porque se respete la diversidad, sino que se pueden encontrar otras formas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otras maneras de ejercer esa disidencia y tomar en cuenta que esa disidencia eventualmente va, va a transformarse en algo más grande, pero tiene que, tenemos que encontrar otra vez en lo cotidiano, ¿no? Esos elementos subversivos, porque si no, pues en verdad sí, sí llegaría un poco la desesperanza, ¿no? El pesimismo. De por sí que teniendo ansiedad, depresión y todo esto, es uno muy dado a sentirse particularmente pesimista, pero también es cierto eso de lo que mencionas y el acompañamiento es fundamental. Eh, algo algo que yo he trabajado, ¿no? Y algo que he querido como mencionar mucho en varios trabajos y que lo he checado. Por ejemplo, mencionábamos a SOA y toda esta banda de artistas gráficos, es precisamente la sensación de desconexión y es Sí, sentirse desconectado de los demás. Entonces, una de las cuestiones de mi ansiedad es precisamente eso. Yo dejo de hablar con alguien una semana y ya pienso que ya jamás voy a volver. Aunque no me lo crean, pienso que jamás voy a volver a hablar con esa persona. Es así, o sea, ya mi cabeza empieza a trabajar de esa manera. Y entonces lo entiendo ya, precisamente como un esquema, que no logra curvas de aprendizaje emocional y entonces para eso sí, sí, sí he pensado mucho, tendría que ser un nuevo esquema de acompañamiento que permita precisamente eso, colocar a esta banda. No me considero en lo más mínimo original, ni creo que esto que yo siento es algo que me pasa nada más a mí. Entonces infiero que hay maneras muy similares en las que las personas viven su desconexión, viven de esa manera queriendo hacer algo, pero no sabiendo cómo colocar ahí lo que ellos tienen para aportar, ¿no? Entonces, también es como una de las cosas que me ha gustado, por ejemplo, al practicar este tipo de escrituras y al compartirlo, eh, pero también obviamente
seguir pensando cómo poder ser parte de una comunidad eh, cuando los elementos principales que se exigen no los puedes cumplir, pero aún así quieres, de alguna manera seguir aportando a esa disidencia. Entonces también hay mucho que pensar, ¿no? Cómo abrir esos espacios, y sobre todo de acompañamiento, porque el acompañamiento es la parte donde es la parte más difícil por el contexto en el que estamos viviendo, donde efectivamente estamos demasiado imbuidos de esta idea psicologicista de la curación de uno mismo, de aléjate de las personas tóxicas. Entonces tampoco sabemos bien en qué Ujú. momento vale la pena quedarse con alguien, en qué momento realmente es necesario dar un paso de costado, en qué momento es necesario estar ahí incomodando un poco a los demás, Confrontarlo, ajá, confrontar a la confrontando. gente, sí. Sí. Entonces Sí, también o sea, es dándoles la oportunidad de darse cuenta, ¿no? Que están haciendo daño y decir, lo que güey, están te haciendo. tengo que confrontar, Sí, aunque no te guste, aunque te incomode. sí. Porque infiero que eres buena persona, pero esto que estás haciendo no está chido. Pero de todos modos aquí estamos, acompañándonos. Entonces son cosas también que quedan como para seguirlos pensando y apoyándonos, sobre todo en toda esta banda que nos da coordenadas, ¿no? Que se convierten en parte de ese diálogo cotidiano con el mundo, ¿no? También estos autores, autoras, esta banda que pues, se hacen parte imprescindible en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues también queda también Sí, esa. me gusta que nos quedemos con preguntas, sí, 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 sí. Y eso, compartiendo estas inquietudes, ¿no? Acerca de, pues sí, cómo le hacemos. Finalmente ese es el desafío ético en el que estamos en estos momentos peligrosos, ¿no? Y bueno, pues eso, Carlos, pues no sé si quieras despedir con alguna rolita. Agradecemos una vez más muchísimo a la bandita que está dando apoyo solidario para que nosotros podamos seguirnos reuniendo y que Carlos escriba y todo. O sea, la verdad es que es también un espacio, pues hasta terapéutico, ¿no? Para nosotros, Carlos, de pronto, con tanta mierda Sí. que nos toca lidiar. Entonces, gracias, bandita. Y pues no sé, Carlos, tú despide y también mándanos con una rolita. Y pues ya saben, nos vemos aquí el próximo mes. Y también Bueno, un programa especial, ¿no? En estos días vamos a cumplir años de que llegué a vivir a Morelia, entonces he estado pensando mucho en la cuestión de los exilios, entonces por ahí creo que hay unos 2 o 3 programas más, ¿no? Ya bien, el platicamos. exilio, Pero podemos excelente. pensar había pensado algo así como música, literatura y exilios, o sea, eh, sobre todo lo que se está viviendo, por ejemplo, algo que tú has estado ahí señalando mucho, la condición de esta banda palestina, lo que está viviendo ahora Sí, la banda en Estados Unidos, exiliados que ya no encuentran ese espacio, ¿no? Seguro, exilios internos, exilios dentro de un propio país, dentro de un propio lugar, pero y sobre todo la experiencia de del una propia familia. una propia familia, Sí, esas experiencias de desarraigo, ¿no? Incluso de uno mismo. Eh, entonces por ahí hay muchas cosillas pendientes, pero pues ya nos vamos con un blusecito, con un jazz ahí, lo que quieras. súper bien, me late. Bueno, pues nada, bandita, un abrazo fuerte. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. I want more than some. Daddy, you know what I wanna hear. I want some more than some. That I love you only, dear. I want some more than some of how you feel, and then
when you done told me about 1,000,000 times how much you love me, and you through, start right back in again. I've made the same mistake. I know the awful ache of a little heart that's been double-crossed. The waiting's been so long, so long, it's hard to be believing. I thought I'd missed my guess. I thought happiness for me was lost. I want more, some more, some more than some. You know how I love that stuff. Whisper from now on till doomsday, but I never, no, 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 ooh, I never, no, I never will get enough.